הכי שפל שיש, הוא מחיה את כולם. כי אין מקום פנוי ממנו, ואין שום דבר שנעלם, כל כך מושלם ממלך, מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם. בחיים כולם נופלים, קמים וממשיכים בדרך, עם שום ברירה, רק נשארת בחירה. לבחור בטוב והמתוק וחלילה לא להפך, המציאות מסתירה את האמת, שאפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים, ואפילו במקום הכי שפל שיש הוא מחיה את כולם. כי אין מקום פנוי ממנו ואין שום דבר שנעלם, כל כך מושלם ממלך, מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם. ואפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים, ואפילו במקום הכי שפל שיש הוא מחיה את כולם. כי אין מקום פנוי ממנו ואין שום דבר שנעלם, כל כך מושלם. ואפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים, ואפילו במקום הכי שפל שיש הוא מחיה את כולם. כי אין מקום פנוי ממנו ואין שום דבר שנעלם, כל כך מושלם ממלך, מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם. Shalom, shalom, buenas noches con todos. Que la paz de nuestro Abba esté con ustedes, que les guarde, les guíe, les proteja y que también nos dé sabiduría en este día, en esta noche, para poder estudiar. Hoy continuamos con el libro del profeta Isaías, del capítulo 2, un capítulo muy hermoso que habla acerca del restablecimiento del gobierno del Padre sobre toda la humanidad y también nos marca algo muy importante, el juicio que hay sobre los enemigos, sobre aquellos que rechazan sus mandamientos, preceptos, estatutos, decretos. Es un tema muy hermoso, es un tema muy bueno y estemos atentos con papel y lápiz para que puedan ustedes llevar los apuntes. Luego también pueden ustedes mirar el video en nuestro canal de YouTube, pero por el momento tomen sus apuntes porque siempre hay cosas nuevas, cosas diferentes que el Padre revela en ese momento, ¿verdad? Que en el momento de la enseñanza se van revelando cosas. Qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que nos sigan acompañando. Un fuerte abrazo, que el Dios de paz nos guarde, nos guíe, no solamente en este tiempo de enseñanza, sino todos los días de nuestra vida, en todo tiempo, en todo momento, a nosotros también y a nuestros hijos, a nuestra descendencia y a la familia que tenemos, la familia del reino, una gran familia. Shalom a todos, un fuerte abrazo, bendiciones de las diferentes redes sociales, las diferentes plataformas en Argentina, en diversos medios de difusión que el Padre está uniendo, que el Padre está enlazando para difundir el Evangelio del Reino. Esperamos su intercesión, su oración para nosotros, para que el Padre siempre nos mantenga en camino de humildad, en camino de santidad, para poder seguir enseñando e instruyendo lo que el Padre quiere que se instruya, se enseñe en este tiempo, que es la verdad, que es lo que necesita restaurarse. Muy bien, entonces empezamos, sin más preámbulos, el capítulo 2 del libro del profeta Yeshayahu. Muy bien,
aquí tenemos nosotros en el versículo 1 y en el texto hebreo dice algo diferente. En la versión normal nos dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, pero en el texto hebreo empieza con la frase Hadabar, y esto cambia la traducción a la parte inicial con lo que en el texto original del libro del profeta Isaías dice, palabra que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Mire, y esto tiene que ver con los principios que nosotros hemos estado estudiando, que es importante ver lo que usted recibe del Padre, que usted vea lo que el Altísimo ha dicho de usted. Si usted está en una condición, digamos, momentánea, de crisis, de enfermedad, de escasez, etcétera, etcétera, usted mire lo que el Padre le ha dicho a usted, porque ese será el objetivo, esa será la meta que le va a mantener a usted en línea, sin que usted desmaye, sin que su fe mengue, sino que usted se conecte con lo que el Padre Celestial ha dicho sobre usted. Por eso es clave que usted mire, aquí dice la palabra que miró el profeta Isaías. El dabar de nuestro abacados tiene eso, que es sustancia, que es materia, que son diseños que vienen se establece sobre nosotros. Entonces usted debe mirar qué es lo que el Padre ha dicho sobre usted, qué es lo que dice sobre este tiempo. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir, depende de nosotros cómo salgamos. Depende cómo nos posicionemos, estos tiempos de entrega, de intimidad, de consagración que tengamos con el Padre, va a determinar un posicionamiento en los siguientes meses. Sí va a haber crisis, va a haber dificultades, el mal va a seguir expandiéndose sobre la tierra, pero también la unción del Padre, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces empiece a mirar qué es lo que el Padre ha dicho sobre su vida. Es clave esto, mis amados hermanos, que usted visualice, porque la palabra profética es para que usted mire, no solamente para que usted escuche, porque muchas veces nos quedamos mirando, pero no escuchamos, no solamente escuchamos y no miramos lo que el Padre nos está diciendo, lo que nos está transmitiendo acerca de nosotros, porque ese es el sentido de la palabra profética de nuestro Abba. Ese es realmente lo que el Padre quiere que nosotros entendamos de todo aquello que podamos tener. Permítame un segundo. Muy bien, estábamos dando socorro a alguien. Entonces, dos, y aquí viene una parte profética hermosa que es esperanza para nosotros. Acontecerá que en lo postrero de los tiempos, es decir, en el Olaban, ahí que en lo postrero de los tiempos, es decir, al final de los tiempos, cerca del Orán Abba, cuando empiecen a desarrollarse todos los elementos de juicio contra aquellos que se oponen al Padre y los tiempos de restauración para su pueblo, entonces, en este tiempo me está ubicando el contexto profético del profeta Isaías, que dice que en los postreros de los tiempos será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de todos los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Primer punto aquí, que el monte de la casa del Señor. ¿Cuál es el monte de la casa del Señor? Y esto nos va a dar el contexto adecuado, el contexto profético para ver de qué se trata esto. El monte de la casa del Señor. ¿Cuál es en primer lugar? Definamos qué es monte. Monte tiene un sentido profético muy amplio y hoy vamos a ver y vamos a detenernos un poco aquí para que entendamos qué es lo que realmente nos está diciendo el profeta en este primer versículo, que es clave porque está introduciendo todo el desenlace del capítulo que tiene que ver con manifestación de nuestro Padre Celestial. El monte es un sitio de revelación, es un sitio de gobierno, es sitio de adoración al Padre. Recordemos que en el Monte Carmelo hubo un altar de adoración genuino del profeta Isaías y luego también hubo un juicio sobre todos los falsos profetas, los profetas de Baal, los profetas de Acera.
monte es sinónimo de juicio, es sinónimo de adoración, es sinónimo de revelación. En el monte fueron dados el modelo de todas las cosas que edificó Moisés, ¿verdad? Eso vemos en el libro de Éxodo. En el monte también descendió el Padre en el Sinaí y dio toda su estructura legal, dio toda su Torá. En el monte volvió a dar nuevamente las tablas, es decir, el monte tiene un contexto simbólico muy clave, muy determinante, que tiene que ver con revelación, tiene que ver con adoración, tiene que ver con juicio. Recordemos que había un monte para bendición, otro monte para maldición. Son lugares altos, no solamente físicamente, geográficamente, sino también espirituales, que tienen que ver con niveles. En Hebreos 12, que dice la Escritura que nosotros hemos entrado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Entonces yo tengo que entender la dimensión profética y qué es lo que está diciendo aquí el profeta Isaías. El monte de Sión, vamos a concentrarnos un poco ahí, es el lugar que nuestro Abacados destinó como morada suya. Es un sitio en donde el Padre determina su presencia, su manifestación, su gobierno, su morada, porque en el monte de Sión el Todopoderoso determinó establecer morada para sí. Babilonia quiso construir una torre que llega hasta el cielo y esa torre no va a subir, fue diseminada. El Padre tiene su monte de gobierno, su monte de adoración. Recordemos lo que Yeshua le dijo a la mujer samaritana: vendrán días, y ahora es cuando no se adorará ni en este monte, ni en el monte en Jerusalén. ¿A qué se refiere el Mesías? A algo diferente, a manifestación del gobierno de nuestro Padre Celestial sobre la tierra. Y vamos a ver algunos textos para que entendamos el concepto de monte, el concepto de gobierno y lo espiritual que nos está diciendo, y para entender todo el resto de, de versículos de este capítulo 2. Muy bien. En Salmos 2:6, por favor, si nos vamos allá, vamos a ver esta primera palabra, monte, para ir entendiendo cosas muy hermosas sobre este tema, que en hebreo es H-A-R, y que yo creo que aquí sí me permite grabar. Permítame en un momento y de paso grabo aquí. Bueno, no le encuentro este momento, pero ya le busco para no tenerme mucho por la transmisión, para ponerles ahí, es H-A-R, monte, y el concepto hebreo, monte no solamente, no es algo físico, estático, sino todas las cosas son estáticas. Y monte quiere decir aquello que se está moviendo, desplazándose hacia arriba, que sale de la tierra y va hacia arriba. Y eso tiene que ver con crecimiento espiritual de nosotros. Estábamos en un nivel terrenal, pero ya venimos a consolación, restauración, salvos a través de la obra perfecta de Yeshua, y vamos creciendo, ¿verdad? Vamos subiendo al monte, vamos trepando al monte, que no es necesariamente un monte físico. Recordemos que todo es dinámico y la palabra profética enlaza lo terrenal con lo espiritual. Por eso, el espiritual acomoda todo a lo espiritual, pero para el hombre natural, las cosas espirituales le van a parecer locura. Y nosotros necesitamos esa sabiduría de lo alto para entender la profecía, porque la profecía son palabras que son espíritu y son vida. Es dabar del Padre, diseños celestiales que vienen en forma de dabar que yo tengo que aprender a visualizar en toda dimensión. Entonces, es un sitio de crecimiento, de elevación, representa gobiernos humanos, representa al ser humano también. Es algo muy hermoso el significado de monte, que hoy vamos, que el Padre Todopoderoso nos dé sabiduría para poder entender todo lo que debamos aprender en este día. Muy bien, vamos a Salmos 2, les había dicho. Muy bien, Salmos 2, versículo 6.
Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí habla de Yeshua, ¿verdad? Habla de que él vendrá a juzgar a la tierra, etcétera, etcétera. No lo voy a leer todos Salmos 2, sino quiero que ir fundamentando y estableciendo el concepto de monte, porque es determinante para estos tiempos y que entendamos lo que dijo el apóstol Pablo, que hemos entrado al monte de Sión. Cuando en Hebreos 2 el apóstol Pablo está diciendo eso, no está diciendo nada contrario, sino que está citando esta parte de la profecía del profeta Isaías. Muy bien. Entonces, vamos también adelantándonos un poquito acá al libro del profeta Isaías, capítulo 14, Isaías 14, versículo 13, y vamos a ver aquí algo que es muy bueno que entendamos. Tú que decías en tu corazón, Isaías 14, 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, aquí está hablando de Hillel, ¿verdad? En lo alto, mire, subiré al cielo. ¿Cuál es el principio babilónico? Hagamos una torre para que lleguemos al cielo. Él quiso subir al cielo. Entendamos que hay varias dimensiones del cielo. No hay un solo cielo. No son solamente 3 cielos. Muchos estudiosos hablan de 7 cielos y muchos estudiosos hablan de 10 cielos. Esperemos en algún momento preparar esa enseñanza sobre los cielos, porque yo creo que es tiempo de que aprendamos eso, para que nosotros aprendamos a movernos en las dimensiones de los cielos, que eso tiene que ver con estados espirituales de santidad, de revelación del Padre. Hillel, él estaba en un sitio clave, dice que estaba en el monte de Dios, en el Edén, ¿verdad? En el huerto de Dios estuvo, y dice que luego es derribado al Seol. Entonces, arriba, en una dimensión de los cielos, hay un Edén, hay un huerto del Todopoderoso, porque todo lo que está abajo es reflejo de lo que está arriba, ¿verdad? Eso nosotros debemos aprender a diferenciar y debemos aprender a entender ese concepto para poder entender de la dinámica espiritual y que se amplíe nuestra mente para entender la profecía y entender la obra perfecta que hizo el abacados a través de Yeshua. Él decía, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas del Altísimo levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Miren, el que hizo dice al monte del testimonio, pero esta palabra, el monte del testimonio, ahí está a Moed, es decir, en el monte de las Moedín, en el monte de, de las convocatorias del Padre. Él quiso, miren, las convocatorias, las Moed también son un monte, tienen un monte, porque hay un monte que es para Torah, hay un monte que es para las Moed del Padre. Por eso en el libro de Daniel 7, el cuerno pequeño intentará cambiar los tiempos y las instrucciones, la Torah del Padre, los tiempos y la ley, como está en las traducciones normales. Él quiso subir porque sabía que si tenía control sobre los tiempos tendría gobierno. Quien conoce los tiempos, gobierna. Por eso es clave reconciliarnos con los tiempos, con las moedas del Padre, con el día bíblico, con el año bíblico, con la hora bíblica, etcétera, etcétera. Sincronizar nuestra mente, que es el proceso, es uno de los procesos más difíciles, quizás incluso es hasta más difícil porque dejar de comer los alimentos prohibidos en Levítico 11 cuesta. El tema del Shabbat cuesta, pero sincronizarse con los tiempos del Padre, eso es una revolución en nuestra mente que tiene que romper muchos paradigmas y eso es lo que les cuesta mucho, pero eso es un proceso normal que se complementará y usted luego manejará los tiempos que debe manejarlos para que usted esté en sincronía. Bien, hay un monte del testimonio, hay un monte que está donde están las moedas del Padre, un monte que establece gobierno para el ámbito espiritual y si gobierna en el ámbito espiritual, gobierna en el ámbito natural. Por eso es clave determinante tiempos que nosotros debemos manejar y movernos en la correcta dimensión que el Abba quiere que nosotros nos movamos. Entonces él quiso subir al monte, miren. ¿Por qué? Porque él conocía los principios, sitios espirituales de gobierno. Muy bien, continuemos con el tema de los montes y vamos, por favor, a Jeremías, el libro del profeta Jeremías. Ya les doy el capítulo.
Jeremías 51:24. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Yahvé. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destructor, dice Yahvé, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Yahvé. Miren cómo le mira a Babilonia, como un monte que trajo destrucción sobre la tierra, que trajo idolatría sobre la tierra, quiso alejarse a los moradores de la tierra a que se vayan a otro monte y no al monte del Señor. Y él dice, aquí dice, ustedes hicieron daño al monte de Sión. Dice, pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Yahvé. Aquí miremos, hay un juicio sobre Babilonia, el imperio, que fue juzgado en su momento, pero también recordemos que en el libro de Revelaciones hay un juicio sobre Babilonia, el ente espiritual, y hemos estudiado, ¿verdad?, que son plataformas espirituales, Babilonia, Persia, Grecia, Siria, etcétera, etcétera, Egipto, todos son principados espirituales que estuvieron en el Edén, y ya vamos a ver, porque aquí también me habla de árboles y vamos a repasar. Entonces, está hablando a un sistema, el sistema que hoy está dañando, matando a muchos hijos del Altísimo, destruyendo la humanidad, destruyendo la creación, etcétera, etcétera, todo el mal que están haciendo con las leyes pro aborto, LGTBI, ideología de género, todo aquello que va en contra del diseño del Padre. Y como hubo un juicio en Babilonia que fue destruido, que las aguas se secaron, así también viene un juicio sobre todo este sistema actual de corrupción, sobre todo el sistema de comercio, las grandes riquezas que se han formado ilegalmente, etcétera, etcétera. Juicio viene del Padre sobre todos ellos. Y es mejor que si alguien está haciendo esas cosas negativas y está escuchando este momento, pues que se arrepienta y deje de hacer lo malo, y si algo perjudicó, que devuelva a quienes perjudicó. Si perjudicó dineros del Estado, que devuelva esos dineros del Estado, que no jueguen con el Padre, porque hay juicio que está determinado. Y le llama aquí al que hizo daño monte a Babilonia, y le dice monte destructor. Entonces, monte también son estructuras gubernamentales del Padre, pero son también estructuras humanas de gobierno para sojuzgar, someter, dañar. Tiene que ver con plataformas gubernamentales, con plataformas económicas. Todo eso es simbolismo del monte. También son simbolismo de personas, simbolismo de creyentes. Nosotros entramos al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Muy bien, continuemos. Veamos otra acepción de monte para que entendamos esto. Ezequiel 28, el versículo 14. Escuchen. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Miren, yo te arrojé del monte de Dios. Él fue lanzado del cielo al abismo, ¿verdad? Pero él también quería subir a un monte. Es decir, hay varios niveles, varias jerarquías de montes, varios niveles espirituales del monte. Entonces, miren, aquí le dice, te la eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y aquí ya vamos teniendo entendimiento acerca de un monte. Hay un monte espiritual que está en los cielos, montes espirituales en los cielos, pero acá también hay un reflejo acá. Y luego, todo lo que está diciendo el profeta Isaías en el capítulo 2, ya lo vamos a relacionar con esto del monte de Dios. ¿Cuál es el monte que se establece finalmente? No es solamente el monte físico de Sión, ahí va a haber algunos acontecimientos importantes, ahí va a descender Yeshua, ese va a ser el epicentro, el centro de donde va a sentarse la nueva Jerusalén, pero va a descender del cielo, y ya vamos a conectar estas cosas para que veamos cuán hermosa es esta profecía, que este es un anticipo del libro de Revelaciones, capítulo 19, 20, 21.
del libro de Revelaciones están condensados en esta parte que dice el profeta Isaías. Muy bien. Continuemos otro ejemplo de monte. Veamos Zacarías 4. Zacarías, el antepenúltimo de los profetas menores, que mis amados estudiantes de Gilio saben de memoria todos los profetas mayores y menores, ¿verdad? Zacarías 4:7. Voy a leer desde el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra del Todopoderoso a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Todopoderoso, el Señor de los ejércitos. Y dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Miren, ¿cuál era ese monte que se oponía a Zorobabel? Era la destrucción que había tenido el templo. Estaba destruido. Zorobabel iba a reconstruir, ¿verdad? Iba a reconstruir el gobierno, ¿verdad? Porque él era el príncipe. Y se iba a reconstruir también el sacerdocio, el templo. Pero había oposición. ¿Quién destruyó? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué es lo que había oposición? A eso también llama el Señor monte. ¿Quién eres tú, monte? El monte de la destrucción, el monte del castigo, porque vino destrucción como castigo del Padre por haberse alejado, por haberse, miren, vino un monte destructor porque el pueblo se fue a otro monte. Es decir, fue a adorar a otro monte. Y las palabras de Yeshua son muy reveladoras porque dijo: ni en este monte, ni en Jerusalén se adorarán, ¿verdad? Porque la verdadera adoración viene en un monte diferente. Por eso nosotros debemos cuidarnos de estar en el monte adecuado. ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y de puro corazón, el que no ha jurado con engaño ni entregado su corazón a cosas vanas. Ese monte es el que nosotros debemos procurar estar siempre ahí. Miren, vino monte destructor, lo que vimos también en Isaías, ¿verdad? Por causa de que se alejaron y el Padre dice: oh monte destructor, hiciste daño a mi monte de Sión, sacaste a mis hijos que debían estar en adoración a mí y llevaste a otra idolatría, te colocaste en otro monte. Sitio de influencia espiritual, sitio de gobierno. Nosotros decidimos en el monte del Padre, en el monte de Sión o en la torre babilónica. Continuemos. Ese es el monte también, conforme dice la Escritura, que el Todopoderoso hizo sitio de su morada. El monte de Sión él lo determinó para morada suya, para sitio de su templo. El monte de Sión es clave porque es el único sitio donde hay el verdadero templo del Padre. Y no me refiero a sitio físico porque luego se va a desatar, sí, una revelación del cielo en el monte de Sión físico, pero eso tiene otras dimensiones espirituales en el corazón de cada uno de los creyentes, porque la nueva Jerusalén que desciende, hemos visto cómo le dice: ven, mira, te mostraré a la desposada del Cordero, ¿verdad? A los santos que descienden, los redimidos. Nosotros formamos esa estructura del monte de Sión. Lo que viene a sentarse la nueva Jerusalén está formada, cimiento Yeshua, la lumbrera Yeshua. No hay necesidad de templo porque el tabernáculo del Padre estará en medio de los hombres. Están como cimiento los 12 apóstoles, como puertas de entrada las 12 tribus, y como las paredes de esa estructura somos cada uno de nosotros, la casa espiritual que dice el apóstol Pedro. Y ¿por qué les menciono esto? Para ir enlazando cuando dice el profeta Isaías que el monte de la casa del Señor será establecida como cabeza de todos los montes. Entonces, con esto yo ya puedo entender qué monte se refiere, ¿verdad? No es una montaña. En el libro de Revelación es una montaña ardiente que baja, no es una montaña física. Es simbolismo profético, porque la profecía tiene bastante alegoría. Continuemos. El monte de la casa del Señor. ¿Cuál es el monte de la casa del Señor?
Ya definimos qué es monte, ahora vamos a definir qué es casa en el contexto bíblico. Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es decir, aquí se está refiriendo al monte del templo del Señor. Heliel estaba entre las piedras de fuego en el altar del incienso, en el monte del Señor. Entonces, hay un monte del Señor ubicado en el Jerusalén físico, donde es el centro de las naciones de la tierra, y hay un monte del Señor, una casa del Señor también arriba. ¿Cómo lo relacionamos esto? Ya vamos a relacionarlo. Entonces, el monte, la estructura gubernamental, la estructura profética, la estructura de adoración del cielo vendrá sobre la tierra. El monte de la casa del Señor, dice aquí, que será establecido como cabeza de todos los montes. Ese monte que implica adoración, y adoración establece gobierno, ¿verdad? Entonces se monte el diseño celestial, gobierno del Padre, adoración al Padre, porque los ancianos que tienen coronas son gobernantes, reyes. Si no, no tuvieran coronas, se inclinan y adoran y dicen, santo, santo, santo. Es decir, en el templo hay adoración, hay exaltación al Padre, y esa es la manera en que se determina el gobierno del Padre. Este monte es algo que se va a establecerse al final de los tiempos, y eso tiene que ver con la Nueva Jerusalén. Allá me conecta, porque vendrá el monte de la casa del Señor, el templo celestial sobre la tierra. Revelaciones 21 y 22. Eso es lo que está hablando el profeta Isaías, por eso dice, en lo postrero de los tiempos, el monte de la casa del Señor, pero no cualquier monte, no el monte de Sión físico, sino el celestial asentándose en el Sión físico. Será establecido como cabeza de todos los montes, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor. Es una estatura espiritual y también físicamente. Jerusalén está en un sitio alto que tiene que subir, por eso es la lía, ¿verdad? Subir, Alá, subir hacia arriba, y el templo en el sitio más alto. Lo natural refleja lo espiritual. Eh, Vendrán muchos pueblos, dirán, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Miren, dice, vendrán muchos pueblos, correrán a él todas las naciones. Hubo un falso monte babilónico en Génesis 11 que querían alcanzar el cielo por sus medios, sin tomar en cuenta lo que dijo que llenen la tierra. Ellos no querían esparcirse, desobedecían las instrucciones del Padre, pero querían llegar al cielo. Y el Señor dijo, yo los disperso. Pero este monte de la casa del Señor, este monte vuelve a reunir esa dispersión, y hablaremos un solo lenguaje y adoraremos y exaltaremos en hebreo, ¿verdad? Un solo lenguaje que es la lengua madre. Entonces, en lo que en Babilonia provocó dispersión, ese monte destructor, el monte de la casa del Señor vuelve a congregar a todas las naciones, porque toda la tierra adorará al Padre, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, porque así como las aguas cubren la mar, así la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Todopoderoso. Este monte del Señor, el monte de la casa, la nueva Jerusalén que va a establecerse en los postreros tiempos, esto viene a traer unidad, viene a traer el orden mundial, no ese desorden que está proclamando ahora este falso monte. Este falso monte va a ser destruido, va a ser hecho polvo, va a ser desmenuzado, no prevalecerá, va a ser lanzado al lago de fuego y azufre todos los que apoyen ese sistema corrupto de política, de economía, de gobierno, de salud, de educación, de cultura, de enseñanza de mandatos, de religiones, etcétera, etcétera. Todo eso, ese monte caerá, porque el monte del Señor vendrá a establecerse. Esto es lo que nos quiere decir aquí, porque monte es sitio de gobierno, es sitio de ofrenda. El diseño del Padre estará sobre la tierra. Esta es la esperanza de gloria que nos da estos primeros textos del profeta Isaías. Y escuchen esto, miren esto para que ellos dicen que, bueno, por mal entendimiento, no han estudiado lo suficiente, ha habido malas instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya la ley no vale, que la ley está abolida. Pero miren lo que dice aquí. Recordemos que en el versículo 2 dice, en lo postrero de los tiempos, es decir, antes del Olam Abba, antes de la eternidad,
antes de la restauración, en los tiempos del día grande y temible del Señor, dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Aleluya. ¿Dónde están aquellos que dicen que la ley está abolida? Aquí dicen, no, 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 no. De Sión saldrá la ley. Y este texto debemos utilizar y con nuestros hermanos que dicen que ya está abolido, ¿verdad? Para que ellos puedan entrar, estudiar, escudriñar juntos, porque también podemos aprender cosas de ellos. Pero hay cosas que no concuerdan en la escritura. Y aquí a mí no me concuerda de que antes se me enseñaba de que la ley está abolida, que ya no sirve de nada, que ahora solo la gracia. Y aquí me dice que en los postreros tiempos de Sión saldrá la ley y de Jerusalén palabra del Señor. Y hay una, hermanos, voz alabanza que dice, caminaremos en tu luz, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén palabras del Señor. Es hermosa. Si puedo, si la encuentro, les pongo aquí para que la escuchen. Es una alabanza muy buena, que es una alabanza profética. Miren, entonces, viene el diseño original, la nueva Jerusalén, el monte de la casa del Señor establecido sobre el monte de Sión físico, el templo celestial, el árbol de la vida, el río que luego se abrirá en 4 brazos, es decir, a los 4 costados de la tierra, la restauración de la posición original que tuvimos en el Edén, porque en el Edén nosotros estábamos contenidos en nuestro padre Abraham y en Yeshua también nosotros estamos sustentados. El árbol de la vida, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén palabra del Señor. No está abolido. Aquí hay un texto claro para que usted pueda defender su posición, para que solamente la palabra es lo que abrirá luz, como a nosotros, ¿verdad? Entonces, quizás en ese momento no quiera reconocer, pero tenga por seguro que la palabra, lo que está escrito, entrará y eso hará la obra que tenga. Entonces, miren, aquí está esto. Esto viene a unir. Se apartaron en contra de los mandamientos en Babel, querían llegar por sus medios, este monte destructor, al cielo, y el Padre dice, mi monte traerá unidad, serán Ejad, ¿verdad? Padre, yo oro para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, y no solamente por los que están aquí, sino por los que escucharán la enseñanza de ellos. Cuán clave que nosotros podamos estudiar qué enseñó Yeshua, qué enseñaron sus apóstoles, pero en el contexto adecuado. Miren, la Torah de que viene y será establecida sobre la tierra, eso se establece porque se establece, y esto es uno de los textos que así lo dice, y esta palabra hoy soltamos sobre los aires, soltamos sobre la tierra y aún debajo de las aguas, porque de Jerusalén, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén palabra del Señor, el gobierno sobre la tierra, el orden mundial del cielo se establecerá con Torah, que será la constitución para todas las naciones de la tierra. ¿Y quiénes creen que van a ser los juristas, los administradores de la justicia? ¿A través de la Torah? Muy bien, ahí le dejo. Perfecto, caminaremos entonces en la luz de nuestro Padre, caminaremos en tu luz. 4. Escuchen. Y juzgará entre las naciones, reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aleluya. Esto significa el fin del ejército, el fin de la policía, el fin de las guerras, la paz del cielo sobre la tierra. No es los acuerdos de la OTAN, de la ONU, no es de los acuerdos que hacen ellos, ¿verdad? Que paz y seguridad, los acuerdos de paz entre los gobiernos. No, 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 no. La Torah del Padre, eso traerá shalom. Y aquí lo dice, no habrá necesidad de ejércitos. Las espadas se convertirán en, en rejas de arado y las lanzas en hoces. Así es que a los militares les sería muy conveniente cambiar de profesión o convertirse totalmente al Padre, porque si no van a estar haciendo labores campestres. No más guerras, porque la justicia del Padre, eso se va a establecer
tal como en el Edén, que no había policía, no había ejército, es que ejército y policía son instituciones satánicas. Así lo dice la Escritura, así lo dicen muchos textos de aquí, porque ese no es diseño del Padre. Él es Yahvé Sabaoth. Hay ángeles celestiales que están guardando las cosas y la mejor herramienta para procurar la paz sobre la tierra es la Torá. Los ejércitos policía, esos no cumplen diseños del Padre. Ellos fueron establecidos para oprimir, para reprimir y para derramar sangre. El Padre nunca va a estar conforme, no es diseño de Él, una institución, alguien que se levante a derramar sangre, porque está escrito, no matarás, no derramen sangre. ¿Verdad? Entonces tiene principios satánicos, por eso ellos andan cada vez que esos bultos de madera, de yeso que les ponen faldas, ellos les ponen en los hombros y les van paseando, porque ellos sirven a demonios, ¿verdad? Sin ofender a nadie, estoy diciendo la parte espiritual. Y aquí lo dice, que nada de ejércitos, ni policías, ni armas, ni guerras. La paz del cielo sobre la tierra. Por eso no habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá muerte. Restauración total y debemos nosotros caminar en santidad, en amor, en bondad y en misericordia para que nos conectemos y podamos entrar en este tiempo maravilloso de gloria. Por eso es importante predicar, enseñar la palabra del Altísimo. Muy bien. Continuemos. Espero que ningún militar, policía se haya ofendido. Y si se ha ofendido, como dijo Yeshua, dures la palabra. Pero si está escrito, ¿verdad? No se enoje conmigo, sino vaya a pelear con el Todopoderoso o vaya a reclamarle al profeta Isaías. Continuemos. Versículo 5. Venido casa de Jacob y caminaremos a la luz del Altísimo. Miren su luz. ¿Qué es la luz? Su palabra. El mandato es lámpara, la enseñanza es luz. Yeshua a la tierra que estaba en valle de sombra de muerte, luz le resplandeció y desde entonces comenzó a predicar. Miren, entonces vamos a caminar en la enseñanza, en la instrucción de nuestro Padre Celestial. Su luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Continuemos. 6. De aquí viene un reclamo del Padre. Miren, nos da el futuro que va a venir y luego la situación para que cambiemos y rectifiquemos y entremos en el diseño del Padre. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros, como los filisteos impactan con hijos de extranjeros. Miren el reclamo, miren lo que puede causar que usted se aleje de un monte, porque hay un monte de cultura, un monte de economía, un monte de gobierno, un monte de educación, ¿verdad? Son montes, ya vimos, ya definimos montes que son estructuras espirituales en las diversas áreas de la sociedad. Y miren, primer punto dice, reclamo a Jacob, dice, están llenos de costumbres traídas del oriente, cultura. Los hijos que debían andar en la cultura del reino, con la constitución del reino, se dejaron influenciar por las costumbres del oriente, por las costumbres del mundo. Primer punto que produce enojo en el Señor es que usted practica la cultura del mundo y no practica la cultura del reino. Usted debe conectarse a practicar la cultura del reino, porque esto no es religión, esto es cultura. ¿Verdad? Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Cómo debo moverme? ¿Cómo debo entender yo que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos? No dejar que la cultura del mundo permee las estructuras de nuestras familias, de nuestro pensamiento. Porque el mundo piense eso, nosotros también lo mismo. No. Porque el mundo hace esas cosas, nosotros debemos hacer eso. No. Estamos en el mundo, pero no estamos en el mundo. Primer punto, influencia de cultura. Otro punto. 7. Aquí también yugo desigual no pacta con hijos de extranjeros. 7. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También su tierra está llena de caballos y sus carros son innumerables. Las riquezas del poderío de una nación estaba determinado por sus caballos, que era un arma de guerra, por sus carros. Y aquí también estaban las casas llenas de plata y de oro y sin fin. Miren,
Que tenga mucha plata, que tenga oro, que tenga todas las riquezas del mundo, no significa que sean aprobados de Dios. Por eso el justo no debe decir, ¿y por qué progresa él que no conoce al Señor? Usted no sabe lo que le espera a él, usted debe tener misericordia. Estaban influenciados por culturas paganas, costumbres paganas, malos hábitos, y también había gran riqueza. Continuemos. 8. Además, su tierra estaba llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón, el Adán y el Ish, miren dos cosas. Y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Miren, tres cosas que hacen que usted se desplace del monte del Señor al monte babilónico, al monte del mundo, al monte pagano. Primero, cultura. Usted no tiene que dejarse influenciar por culturas paganas, usted no tiene que dejarse influenciar porque los otros hacen cosas. Pues nosotros tenemos la guía, la Torá, nosotros tenemos las instrucciones del Padre, la oración, los profetas, tenemos muchas herramientas, los 7 espíritus del Padre, tenemos muchas herramientas para no errar y no dejarnos influenciar por la cultura del mundo. Y segundo, riquezas, las riquezas le pueden corromper el corazón, porque por tener riquezas puede pensar que está bien. No, tener riquezas no significa que tenga la aprobación del cielo. Sí puede tener riquezas. Nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob eran bendecidos, pero habían normas, había una cultura que ellos manejaban, ¿verdad? Y otro, la idolatría. Tenían ídolos. Y hoy los ídolos no necesariamente están en altares, están con yeso de madera. El ídolo puede estar dentro de mí. El ídolo puede ser un pariente, un hijo, la esposa. Un ídolo puede convertirse en pastor. Cero ídolos. Usted debe creer lo que dice el Padre. Y todo lo que aquí le transmitimos, usted tiene que verificar que esté escrito. Si no está escrito, no me crea, porque usted no tiene que creerme a mí, sino lo que yo enseño, lo que está escrito aquí del Padre. ¿Verdad? Porque aquí no se enseña doctrina ni se forman seguidores de hombre. Se forman seguidores del Altísimo y enseñadores de la Torá del Padre. Porque esa también es una forma de idolatría, generar seguidores de personas. Aquí el único que deben seguir es a Él. ¿No? Yo menguo para que él crezca. Y él siempre debe estar creciendo y todo enseñador tiene que tener esa mentalidad. Porque también, miren, tres cosas que los apartaron del monte. Cultura, platica e idolatría. Y esto le pasó a Salomón. ¿Tenía plata? Sí o no. Pero cayó en idolatría por la escultura que vino por causa de las mujeres extranjeras. Lo que está aquí, 3 puntos, le pasó a Salomón y ya vemos qué pasó con él. Eso hace que se aleje. Entonces el padre empieza a reclamar porque ha habido montes que, eh, que han desplazado del monte y este le dice, oh monte destructor, monte de la economía, porque muchos empiezan a hacer cosas malas porque quieren ser ricos como los impíos que tienen plata. Monte destructor, economía mal manejada, no sometida al reino. Cultura, monte destructor, yugos desiguales, monte destructor, porque apartan a mis hijos de Sión, hacen daño a mi monte. En cada creyente que se desvía, que se pierde, el monte se daña, el monte sufre, porque somos un cuerpo y todo el cuerpo se ve afectado. Cuando un miembro de su cuerpo se daña, se pierde. Cuando un miembro de su cuerpo es extirpado. 3 cosas que el Padre reclama. Se han inclinado ante esos montes que no debían haberse inclinado. Versículo 10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible del Señor y del resplandor de su majestad. Esto se le dijo a Moisés, recuerdan cuando él pidió ver su gloria y el Señor le dijo, métete en la peña. Elías también metido en la peña, ¿verdad? Entonces, esto que dice, busca donde esconderte en alguna estructura, porque mi santidad te puede destruir, mi santidad te puede aniquilar.
Busca la peña de Oreb, busca Yeshua HaMashiach, la roca verdadera, busca el monte del Señor, porque cuando Él venga, su resplandor, su gloria aniquilará a todo monte destructor, a todo monte babilónico, y solo aquellos que estén en el monte de Sión, que estén en la hendidura, en la peña de Oreb, que representa a Yeshua, solo ellos estarán protegidos. Por eso dice, métase ahí. Discípulos, así es, casa de enseñanza, casa de formación, una familia. Y relaciones, paternidad, ¿verdad? Una familia, identidad de casa, identidad de cuerpo. Así es, los entendidos en los tiempos y en los estados climáticos. Muy bien. Continuemos. La altivez de los ojos del hombre será batida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solamente el Todopoderoso será exaltado en la tierra. Los ricos se creen la última Coca-Cola del mundo por su dinero. La idolatría piensa que adorando ídolos tienen todo, ¿verdad? La cultura, el conocimiento, el intelectualismo, la parte científica alejada del Señor, piensan que están arriba, serán abatidos, porque solamente el santo Él será exaltado. Miren, el orgullo y la soberbia están relacionados con estas tres cosas que ya mencionamos. Y dicen, ellos serán abatidos. La soberbia de los hombres será abatida. Y en Proverbios 6 dice que 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 agobina su alma. Y una dice, los ojos altivos, ¿verdad? No se sienta altivo, no se sienta orgulloso por nada, sea humilde, porque todo lo que tenemos le pertenece al Padre, todo lo que nos ha dado le pertenece al Altísimo. Hoy este medio de comunicación que tenemos, computadora, celular, tablet, cámara, etcétera, etcétera, un sitio donde enseñar, todo se lo debo a Él, todo le debe a usted a Él. Él es el dueño de todo, Él es el dueño de su vida, Él es el dueño de su salud. Si Él quiere, le quita, o si Él quiere, la restaura. Él es el dueño y me conviene estar bien con el dueño del oro, la plata y el bronce, con el dueño del mundo, ¿verdad? ¿Para qué estarme enemistando con el dueño del mundo e ir a hacer cosas que no le gustan al dueño del mundo, ¿verdad? Porque eso es soberbia. No cumplir las normas del Padre, eso es soberbia, eso es altivez, eso es rebeldía. Y todo rebelde será abatido. Porque solamente el rey será exaltado, porque solamente él se obedecerá su Torá, se obedecerá su palabra. Continuemos. 12, versículo 12, Isaías 2:12. Miren qué hermosa esta porción. Habla de la futura gloria, nos dice las causas que nos pueden apartar del Señor, las causas para que usted haga guerra espiritual, intercesión contra hijos, hermanos, primos, cónyuges, etcétera, que pueden estar deslumbrados por la cultura. Ya sabe contra quién pelear. Grecia maneja la cultura. Contra las riquezas, Mamoncito y el príncipe de Tiro. Y el tercero, contra la idolatría, la reina del cielo. 3 entes espirituales con los cuales usted puede hacer guerra espiritual, porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne. Miren, ahí tienen una herramienta para que interceda por sus seres amados, para interceder también por las naciones de la tierra, para que se vuelvan, para que se quiten esas vendas que el enemigo ha puesto. Ojo, intercesores. Hay que interceder con palabra, hay que interceder, escrito está, y con nombre y apellido. Porque si usted identifica al hombre fuerte y los nombra, sale porque es descubierto, ¿verdad? Entonces, ya saben. Muy bien, continuemos. Porque el día del Todopoderoso de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Nos conviene empezar a ser humildes, mansos y humildes como Yeshua. ¿Y por qué a mí esto? Eso es orgullo. Pero a mí no tenían que hacerme eso. Eso es orgullo. Ah, es que yo no le perdono. Orgullo. El día del Señor vendrá contra los soberbios, contra los altivos, contra los orgullosos. Es decir, contra todos aquellos que tengan rasgos de Leviatán. Ahí tiene también usted otra área para interceder.
porque muchas veces por orgullo no quieren reconocer lo del Padre, no quieren volver, ¿verdad? Se creen autosuficientes. Entonces ahí también hay una operación de Leviatán. Contra todos ellos viene esto. Miren qué hermosa esta porción de la Escritura, nos da herramientas. Continuemos. 13. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Miren, primeramente vimos que vino contra los altivos, luego dice contra los cedros, contra los árboles. Vamos a ver qué representa eso en la Escritura, y vamos a ver el libro del profeta Ezequiel, por favor, y vamos a ver unos 2 ejemplos para que veamos qué representan los cedros. Y vamos a ver qué implicaciones tiene que cedros del Líbano trajeron para construir el templo supuestamente del Señor en Jerusalén, que el Padre aceptó porque era ofrenda, pero cuando vio que no se le respetó, destruido 2 veces. Muy bien, lo del Padre no se destruye, lo del Padre permanece, porque Él es eterno, Él no tiene sombra de variación. A ver, continuemos. Entonces, Ezequiel 31, les había dicho, y vamos a ver unos textos aquí para que entendamos qué significa árbol, qué significa cedro. Ya vimos, ¿verdad? Árboles de estructuras de, montes de estructuras de gobierno, estructuras espirituales, estructuras de diversas áreas. Vamos a ver los árboles, que ustedes también han visto, es el hombre, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero veamos aquí los cedros del Líbano, porque viene juicio contra los cedros del Líbano, y vamos a identificar quiénes son esos. Ezequiel 31, muy bien, bendito es el Señor, Él es bueno, su misericordia es para siempre. Ezequiel 31, el versículo 3, miren, dice: he aquí, era el asirio, cedro en el Líbano. Me está hablando de Asiria, que era cedro en el Líbano. ¿Pero cómo? Ya vamos a verlo. De hermosas ramas, de frondoso ramaje, de grande altura. Y su copa estaba entre densas ramas. Y ahora vamos a ver en el versículo 8, está hablando de Asiria, ¿no? Como cedro del Líbano. Y le dice el 8, los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. A ver, ¿cómo es esto? Asiria, cedro del Líbano, y dice que estaba en el huerto de Dios. Asiria fue un imperio, una potestad espiritual, y estaba en el monte de Dios arriba, porque Satanás también estaba en el monte de Dios. Babilonia estaba en el monte de Dios como árbol. Y aquí dice que este árbol representa una entidad espiritual que tiene gobierno territorial sobre Siria, igual que Babilonia, que Grecia, que Persia, que Roma. Eran árboles en el huerto de Dios, y ante todo eran cedros del Líbano, una estructura espiritual en el monte del Padre, porque en el huerto del Edén puso muchos árboles. Arriba en el huerto también hay árboles, pero de otra naturaleza, árboles como el árbol de la vida, y estos árboles que se desviaron del Padre eran árboles del conocimiento del bien y del mal, ramificaciones de ese árbol que se revelaron. Estos corresponden a las contrataciones que hizo Satanás, la bestia que tiene 7 cabezas. Egipto, Siria, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, y los otros que no son tomados en cuenta, los actuales, que son los dedos, mezcla de hierro y barro. Entonces, estos cedros, vamos a ver otro ejemplo de Jeremías 31 para que entendamos la parte profética. Esto ya lo estudiamos en el libro de Revelaciones, ¿verdad? Estudiamos acerca de los árboles. Hoy también reforcemos un poco, porque es clave que entendamos cuál es la dimensión profética del juicio del Padre hacia quienes va. Muy bien, y para que hagamos guerra espiritual e intercesión también este tiempo clave por las naciones, por Sudamérica. Continuemos.
En Ezequiel también, en el versículo 18, veámosle. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Miren nuevamente el Edén. Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerán con los muertos de espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Yahvé el Señor. Egipto también era árbol en el huerto del Edén, pero Egipto estaba ya en otro lado. Son estructuras espirituales. Entonces, cuando aquí en el profeta Isaías, en el capítulo 2, dice que el versículo 13, que vendrá juicio sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, me está diciendo juicio sobre todos los sistemas de gobierno sobre la tierra. Asiria, Grecia, Egipto, etcétera, etcétera, los gobiernos actuales, democracia, capitalismo, socialismo, comunismo, etcétera, etcétera, todo lo que ha habido en la historia humana serán sometidos a juicio del Padre porque ellos sojuzgaron al hombre, lo explotaron, lo robaron, tal como está pasando hoy en las naciones de la tierra y aquí en nuestra amada nación Ecuador, ¿verdad? Todos esos sistemas de gobierno, los que han participado, políticos, asambleístas, presidentes, alcaldes, gobernadores, que lucraron, que robaron, porque no solamente fueron en los últimos 10 años, desde siempre, desde que se inauguró la República, hubieron muertos, homicidios, asesinatos, explotación a la nación, robo de los fondos de la nación, todos ellos, y hay juicio de parte del cielo para ellos. Ojalá se arrepientan porque no saben lo que les espera. Y ojalá llegue algún gobernante esta enseñanza para que reflexione y busque de Dios y diga qué debo hacer, qué debo rectificar. Aquí nos está hablando juicio sobre los altivos que se apartaron y luego trae juicio también sobre los sistemas de gobierno sobre la tierra, porque ahora ya no hay ni capitalismo ni socialismo, eso es una mentira. Hay un capitalismo económico y un socialismo económico. Hay un capitalismo ideológico y un socialismo ideológico, porque los que tienen plata, capitalistas económicos, son socialistas en ideología porque promueven el aborto, movimiento LGTBI, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahora hay una mixtura porque Babilonia es confusión. Así es que usted no es ni de derecha ni de izquierda, usted no es ni capitalista ni comunista. Usted es de la cultura del reino, no se deje influenciar porque estos sistemas vienen a juicio, así lo dice la escritura. Continuemos. En el versículo 16. Sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Las naves de Tarsis, ¿qué representa? Comercio. Juicio sobre los hombres altivos en sí mismos. Juicio sobre los sistemas de gobierno que inmorales, ateos. Juicio sobre la economía, los sistemas de comercio, ¿verdad? Porque dice las naves de Tarsis. Y sobre las pinturas preciadas, el arte. Miren, juicio sobre todo eso que desvió al Padre, porque ahora la mayor cantidad, miren, el mayor núcleo de idolatría en Sudamérica es Quito, el centro histórico. Ahí dicen que no es solo que está ahí, no hay dinero en la tierra que pague por las pinturas idolátricas. Patrimonio de la humanidad. Vendrá juicio, todo eso será destruido, reducido a polvo, reducido a nada. Así está escrito y hoy les hacemos un recorderis en el mundo espiritual a todos esos agentes de maldad que hay un juicio determinado sobre la tierra, sobre ellos. Miren, y aquí también hay algo importante, que miren, para esta época ya había un comercio, ya habían las naves de Tarsis, y hay estudios que dicen la escritura. Por eso es necesario rescatar el arte, el monte de la celebración, donde están todas las artes alineadas al Padre. El arte, la moda, todo eso, porque nacen en diseños, ¿verdad? Pinturas, todo eso que ha pervertido el enemigo, juicio. Miren, eh, hay, hay estudios del Oriente Medio que alrededor del tercer milenio, antes del Mesías, ya había un comercio intenso marítimo.
Habían naves que circulaban. Entonces, no es novedoso que hayan podido llegar a América, como así lo demuestra la historia, la evidencia arqueológica que está surgiendo en estos tiempos. Antes de que venga Colón acá, miles de años antes, ya llegaron acá a América. Ya sabían de este continente, ya conocían esto. Muy bien, continuemos. Entonces, miren, juicio sobre los soberbios altivos que se apartan, que no hacen la voluntad de Dios, sino su voluntad, sobre los sistemas de gobierno, todo sistema político actual, las organizaciones, el desorden mundial, ¿verdad? La ONU, la OMS, la OTAN, etcétera, etcétera. Todo eso, juicio. Desaparición de ejércitos, todo este sistema de mal que aparentemente es abrumador sobre nosotros, tienen juicio de parte del Padre. Así es que gocémonos, alegrémonos y caminemos en santidad y no envidiemos el progreso de ellos. Nosotros nos va a venir bendición por causa de la fidelidad de la santidad. Mayor cantidad que ellos, menor cantidad para ellos, que ellos, pero el Padre nos dará lo que necesitamos de acuerdo a la comisión, de acuerdo a la santidad y de acuerdo a lo que hace. Si está sirviendo al Padre, porque si no hace nada, el Padre no le va a dar nada tampoco. Es que nos conviene trabajar para ser bendecidos. La producción genera bendición del cielo. Continuemos. 19. El 18 dice. 17. La altivez del hombre será batida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Todopoderoso será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cadenas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible del Señor, y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Buscarán dónde esconderse, como dice el libro de Revelaciones, capítulo 6, y no podrán. Donde vayan les alcanzará la gloria, la potencia de nuestro abacados. 20. Aquel día arrojaré el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos, miren, es decir, a lo más menospreciable, topos y murciélagos. Allá será botada toda idolatría. La reina del cielo, los ídolos, etcétera, etcétera, botados allá en topos y murciélagos. Dice, y sus ídolos Dios lo quisieron para que adorase. Se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cadenas de las peñas, por la presencia formidable de Yahvé y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. No van a quedar impunes donde quieran. El temor que van a tener va a ser que voten todos esos ídolos, que voten a la basura, todo eso. Eso significa que los entregarán a topos y a murciélagos. Caerán en oprobio, caerán en vergüenza, como dice de Heilel en Ezequiel 28, Isaías 14, dice que ahora todos los reyes de la tierra les miraban y decían, ¿cómo tú que atemorizabas a las naciones has llegado a ser oprobio, has llegado a ser vergüenza, has llegado a ser burla? Y Yeshua ya los avergonzó públicamente en el madero, pero cuando venga la temible presencia santa de nuestro abacados, que nos rescatará a nosotros, que establecerá el gobierno, que destruirá todas estas formas que van en contra de su Torah, pues ahí vamos a ver el pago a la entrega, el pago a lo del Padre, a la entrega que usted haga, porque los enemigos no van a quedar impunes, van a tener juicio de parte de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nosotros podemos ver aquí en esto. Y van a ser tanto el temor que se van a meterse porque no van a poder soportar la santidad del Padre. Pero nosotros nos nutriremos de esa santidad, nosotros reflejaremos esa gloria, seremos parte de, nosotros no temeremos, nosotros seremos de esa luz, disfrutaremos de esa luz, ¿verdad? De esa luz de gloria. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué él es estimado? Confía en su respiración en las cosas naturales y no en el aliento que viene del Padre. Aléjese de él, porque ese no es destinado para nada. Usted debe juntarse con gente que tema al Altísimo, con gente que tema a nuestro abacados, con gente que tema y bendiga todos los días al Santo, al bendito de Israel. Miren, hay tiempo de restauración, hay tiempo de juicio. Nuestro Padre Celestial, Él va a establecer juicio sobre sus enemigos, Él va a traer juicio sobre la tierra y no va a quedar impune. Pero resumiendo en este momento, recordemos que la estructura celestial del Todopoderoso va a ser establecida sobre la tierra, ¿verdad? Saldrá la Torá, el Padre, el Todopoderoso va a destruir todas las armas del enemigo. No va a haber ejércitos, no va a haber guerra, no va a haber paz.
Será quitado todo aquello que nos limpie, que nos desvíe, y nosotros atentos contra toda la cultura que influencia las riquezas, la idolatría, ¿verdad? Los yugos desiguales. Va a destruir toda altivez, va a destruir toda forma de gobierno que no viene del Padre. El comercio ilegal de explotación que sojuzga, que acumula riquezas, que no comparte con el necesitado, que hace más pobre al pobre, será eliminado todo ese arte que desvía, que aparta. El todo monte destructor será reducido a nada. La presencia del Padre inundará, hará temblar la tierra y se cumplirá que ante Él toda rodilla se doblará. Y quiero que ustedes recuerden este tiempo lo que dice la palabra de nuestro abacados, que todas rodillas se doblarán ante Él. Y así va a suceder. Caminemos en la luz de Él, porque el monte del Señor, el templo celestial, será establecido como cabeza de todos los montes, el gobierno se establecerá sobre la tierra, y recordemos que de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén palabras del Señor. El Santo, el bendito, que nos guíe, que nos instruya en su favor, en su amor, en su misericordia, que nos conectemos con el monte adecuado. Aquí el Señor es mi pastor, confiaré, no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey. Con júbilo diré y gritaré a Sion. Grande es en ti el santo de Israel. Caminaremos en tu luz, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén el Señor. Venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey. Con júbilo diré y gritaré a Sion. Grande es en ti el santo de Israel. Caminaremos en tu luz, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén palabra del Señor. Venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Santo Señor, te alabamos, te bendecimos. Glorioso. Santo, 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 santo.
caminaremos en tu luz, Señor. Las familias que nos escuchan, las familias de Ecuador, Sudamérica, caminaremos en tu luz, Señor. Familias caminando en tu luz, Señor. Caminando en tu propósito, caminando en tu diseño, Padre amado. Caminaremos en tu luz, casas de conciliación, las familias, las naciones. Caminaremos en tu luz, Señor. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén Venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. De Jerusalén, venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Padre amado todopoderoso, que familias caminan en tu luz, que familias caminan, Padre amado, bajo tu sombra de bondad y misericordia, bajo tu Torah, bajo tus instrucciones. Que estas familias, Señor, que han escuchado esta enseñanza, las que van a escuchar, y nuestras generaciones caminaremos en tu luz. Que Quito caminará en tu luz, que Ecuador caminará en tu luz, que Colombia, que Venezuela, que Argentina, que Chile, que Paraguay, que Brasil, Padre amado, que Perú, caminaremos en tu luz, que hoy hay lineamiento, que Señor hoy nos movemos a la posición en el monte de Sion, en la posición de la autoridad del gobierno tuyo, en posición de obediencia, caminamos, Señor, bajo tu luz santa, bajo tu luz bendita, caminamos bajo tu luz, bajo tu instrucción, bajo tu Torah, Padre amado. Hoy, Señor, decidimos nosotros y nuestra familia caminar en tu luz, caminar bajo la sombra del Altísimo, caminar bajo la sombra del Shaddai. Tiempos de restauración, porque Señor, de Sion saldrá la ley y de Jerusalén palabras del Señor. Gracias, Padre, gracias, bendito, gracias, poderoso, por este tiempo santificado.